En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos, a los 11, o sea, a los apóstoles. Y eran 11 porque faltaba Judas Iscariote, quien había muerto. Y todavía no había sido elegido por el Espíritu Santo, quien iba a suplir el lugar de Judas. En ese versículo 15 Jesús les dice: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. ¿A quiénes había de ser predicado el Evangelio? Hasta ahora el anuncio del reino había sido proclamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a los discípulos se les había prohibido ir por el camino de los gentiles y aún entrar en alguna ciudad de los samaritanos. Pero ahora Jesús les autoriza a ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura, tanto a gentiles como a judíos, a toda criatura humana que sea capaz de recibirlo. Estos 11 apóstoles no pudieron proclamarlo a todo el mundo, mucho menos a toda criatura. Pero ellos y los demás discípulos y los que habían de ser añadidos después de ellos, según Hechos 2:41 y 47, se habían de dispersar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando las buenas nuevas de la palabra. Hechos 8:4. La tarea primordial de sus vidas ha de ser llevar a todo el mundo esas buenas nuevas con toda fidelidad y cuidado, no como una diversión o un entretenimiento, sino como el mensaje más solemne de Dios a los hombres y como el medio que Dios ha programado para hacer verdaderamente felices a los hombres, incluso en medio de las mayores aflicciones. ¿Y cuál es el evangelio que han de proclamar? Poner delante de todos, como hizo Dios con Israel por medio de Moisés, la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, según el verso 16. En otras palabras, que si creen el Evangelio y se hacen discípulos de Cristo, si renuncian al diablo, al mundo y a la carne y se dedican a Cristo, serán salvos de la culpa y del poder del pecado. El pecado ya no reinará sobre ellos ni los arruinará. Un cristiano es aquel que ha sido salvo por medio de Cristo. El bautismo será la señal que expresará la identificación con el Señor. Romanos 6:3. Hay quienes al no entender del Nuevo Testamento han confundido el bautismo de agua como el medio de la salvación. Hechos 2:38, junto al arrepentimiento, era una cosa natural que el que creyera fuera bautizado como reconocida confesión pública de Cristo y símbolo de lealtad a Él. En todos los casos descritos en los Hechos y en las epístolas, esto se hizo inmediatamente
al no más creer. Está por tanto naturalmente asociado aquí con el creer como su manifestación propia, pero la salvación, al ser espiritual, está estrictamente hablando condicionada sobre el acto espiritual de creer. Para ello podemos comparar la enseñanza de Pablo, y no sobre el acto ceremonial que manifiesta la creencia, o sea, el bautismo. Un creyente que rehúsa cumplir con el acto ceremonial estaría desobedeciendo gravemente al Señor. Y sigue diciendo que si no creen serán condenados por la sentencia misma de la palabra que se les predicó. Juan 12:48. El desprecio al Evangelio se añade aquí al quebrantamiento de un mandato. Nótese que en la segunda parte del versículo no se añade y no sea bautizado, para distinguir así la necesidad de la fe, necesidad de medio de la necesidad del bautismo. Así que este Evangelio, que es buenas noticias para los que se salvan, sigue siendo buenas noticias para todos, en el sentido de que nos asegura de que solamente la incredulidad puede llevar a la condenación, ya que es un pecado contra el mismo remedio fijado por Dios para salvarlo. Amén.